Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 12. Y hoy queremos subrayar, estudiar nuestro curso bíblico, el versículo 21. Sus servidores le dijeron, ¿qué significa lo que haces? Mientras el niño estaba vivo, ayunabas y llorabas. Pero ahora que el niño ha muerto, te levantas y comes. Esta es la contradicción, ¿verdad?, que parece que se nos está presentando. Desde el versículo 20, que la vida nueva es lo esencial y lo fundamental, sobre todo la conversión, el cum, el levantarse, decíamos nosotros en el versículo 19. David notó que sus cortesanos andaban cuchicheando y adivinó que había muerto el niño, ¿verdad? Bueno, todo eso hasta ahí tranquilo. Pero en el 20 decía, entonces David se levantó del suelo, se bañó y se cambió. Fue al templo a adorar al Señor, etc. O sea, el cum, algo nuevo que ha nacido. Entonces nuestro contexto bíblico siempre demuestra el desconcierto de estos servidores ante el comportamiento de David después de la muerte del niño. Que el asunto es que él se convirtió. Hoy en la conversión. Entonces, queridos hermanos, aunque nosotros hayamos muerto, ahora somos resucitados. Eso es lo que hay que meter en la cabeza. Si yo soy un gran pecador, pero ahora dejo que la gracia de Dios me cambie y me convierta, queridos amigos, lo pasado pisado. Dejamos de lado Dios en su misericordia, nos perdona. ¿Pero por qué? Porque conversión quiere decir que hay una nueva vida, hay un nuevo actuar. No es que también solo aquí en la cabecita, sí, ya me convertí, ya no devolviste lo robado, etcétera, etcétera. Eso no es conversión. Eso no es conversión. Vaya por delante los 5 pasos de una verdadera conversión que se hace en la confesión. Primero, examen de conciencia, dolor de los pecados. Ahora en Brasil ya podéis ver. Confesión, en que está con la comunidad a través del sacerdote. Propósito de enmienda. Si robaste, tenés que devolver. Ahí ha mandado $1 millón de 100,000 guaraníes. $1 millón de devolver. Porque ese no es tuyo, ese es del pueblo. Incluso con tus intereses, porque saqueo ellos y si he robado, voy a devolver 4 veces más, porque ahora coge como me envuelve la plata, tengo una vaina. Se dan cuenta, queridos hermanos, nosotros estamos lejos verdaderamente de lo que significa una verdadera conversión. La yayapotam, coñan de yaro yeruya ñande, hoy codañan de la santo, hoy codañan de la santo, la yayapotam coñan de yaro yeruya ñande. Y algunos lo hicieron, ¿verdad? Por eso que están los altares, ¿verdad? Y por eso que para nosotros son modelos, reyes incluso.
rey Luis de Francia, por ejemplo, mira, oye, ya pa, la hora comía, oye, esa cosa, oye, esa pedazo, me va, y se dedicó a la Alejandrina ¿cómo se llama Alejandro? Bueno, en fin, a santo, llevan de, va ella, a pesar de todo lo que tenían, y se dieron cuenta, ¿verdad?, en qué situación vivían. Pero, oye, ya pa, o me en va, ¿por qué? Y porque sabía que no era lo de ellos, ¿verdad? A pesar de que todavía no estaba en la vida cristiana, pero es interesante, Alejandro Magno, él se dio cuenta al final, porque era jovencito lo también cuando murió, ¿verdad? Y él decía las tres cosas: que los médicos lleven mi cadáver en el cajón. ¿Acuerdas? Hombro, eso ya te área acuerdas ese cajón. Porque ellos no son dueños de la vida, que se den cuenta que no son dueños, estos médicos no son dueños de la vida, es Dios. Segundo, toda esa riqueza que yo, nombre, me fui a pelear, yucá, todo eso, robé. Y Alejandro Magno, peperaja allá besere un güey, pesere tecue, van a ir tirando delante toda esa riqueza, diamante, oro, para que todos recojan de nuevo, porque ni se va ni humilla. Me recuerda para que por lo menos puedan vivir y vivan en la dignidad los hijos de Dios. Segunda cosa. Tercero, pechepo, mismo coinchepo, ahí botabe cajón y penos hebe o cabe, pecha, o Juana, fuera del cajón, para que toda la gente se den cuenta y vean mis manos que van vacías, darajaimba de este mundo. Es vamos a decir, un pagano, ¿verdad? Pero Ibajabe ve religioso, ve, y entendió más el sentido de la vida. Que muchos de nosotros que no podemos decir eso, que mi mano así, ¿por qué? Porque está lleno de cosas robadas que nunca devolvimos, ¿entiendes? Lleno. Ve Alejandro Magno, ya me va a llegar y vamos a hacer para utilizar para la sociedad, para que no existan pobres, para que no existan situaciones en las que vivimos nosotros, para organizar la comunidad como tiene que ser y vivir en la equidad. Bueno, aquí, queridos amigos, David justamente había ayunado a full, el Zoom, un llanto tremendo que él tuvo, el bajar, ¿verdad? Llorar amargamente también por su hijo. Y eso era mientras él estaba vivo, ¿verdad? Pero sin embargo, ahora que murió, David se levanta y dice, hay que comenzar una vida nueva. Se levanta, se lava y come. Los servidores no comprenden este giro, ¿verdad? Pero culturalmente esperaban una intensificación del duelo, ¿verdad? Culturalmente, mano, ahora sí que ya puruta la luto, ya nena sembata que esto y aquello. No. Este versículo es una inflexión total para darnos a entender. David acepta el juicio de Dios y reconoce que su súplica tiene sentido mientras hay esperanza. Su súplica tiene sentido mientras hay esperanza. ¿Qué quiere decir? Que ahora él entiende que la esperanza de la nueva vida va a ser su esfuerzo y su lucha. Yo he pecado, traje la muerte, y ahí está el signo de la muerte. Pero hay esperanza porque Dios me da una posibilidad y esa es mi conversión, y que yo ahora voy a traer vida al mundo, a mi familia, a la sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas
talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La virtud teologal de la caridad, como hablamos de la fe y la esperanza que no tiene ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Por la fe, nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza, nosotros confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, nosotros obramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La caridad es la virtud por la que podemos amar a Dios y a nuestros hermanos por Dios. Por la caridad y en la caridad, Dios nos hace partícipes de su propio ser, que es amor. La experiencia del amor de Dios la han vivido muchos hombres. San Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Y quienes han experimentado este amor han quedado satisfechos y han dejado todas las seguridades de la vida para corresponder a este amor de Dios. Hay algunas características esenciales del amor de Dios. El amor de Dios es lo más cierto y lo más seguro. Existió desde siempre, estaba antes que naciésemos. Una vez que es encontrado ese amor de Dios, se llega incluso a tener la sensación de haber perdido inútilmente el tiempo, entretenidos y angustiados por muchas cosas por las que no merecía la pena haber luchado y vivido. El amor de Dios es sólido, el amor de Dios es firme, es como esa roca de la que nos habla el Evangelio. El amor humano hay que sostenerlo continuamente, alimentarlo constantemente, bajo pena de apagarse. El amor de Dios es siempre nuevo, fresco, bello en cada instante. La experiencia de San Agustín es muy reveladora para nosotros. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro mío y yo fuera. Y así, por fuera te buscaba, deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más que yo no estaba contigo. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora me siento con hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Esto lo encontramos en el libro de las Confesiones de San Agustín. Las características del amor, la sinceridad y la pureza. Debe ser un amor que nace de la interioridad de la persona. No puede ser un amor de apariencias. Jesús mira siempre el corazón de la gente y por eso alaba también a esa pecadora arrepentida y echa en cara la hipocresía de los fariseos. El servicio al necesitado, socorrer al que tiene necesidad, en el cuerpo y en el alma. Cristo cura las enfermedades, da de comer, consuela a los tristes, ilumina la mente y el corazón, ofrece el perdón. Servir al otro porque percibimos el valor de las almas y de su salvación. Otra característica es el perdón y la misericordia. Estas son expresiones más exquisitas del amor que Dios nos ofrece a través del ejemplo de su Hijo
Jesucristo, que muere en la cruz y entrega hasta la última gotita de su sangre. Posiblemente la faceta del perdón que más cuesta es el olvido de las injurias y de la difamación. Solamente la gracia de Dios puede conceder la paz, el perdón, el amor hacia el difamador. Y otra característica es también la universalidad y la delicadeza de la caridad. Es universal porque tengo que amar a todos por ser hijos amados de Dios. Delicada porque busca manifestarse en las cosas pequeñas. Tiene en cuenta las características y sensibilidad de cada persona. Tenemos el himno de la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 13. La caridad es paciente, no se irrita. Paciencia no es ese encogerse de hombros ante las contrariedades y aguantar hasta tiempos mejores, ni ese ¿qué le vamos a hacer? Es aguante pero positivo, cara a Dios, que se sobrepone a la indiferencia, a las contrariedades, a los malos tiempos, a la ingratitud, porque descansa en Dios. La caridad es benigna, nos dice Pablo, es decir, engendra el bien, dulzura, bondad. La caridad no es envidiosa, ni se hincha, porque la caridad se da. La caridad todo lo tolera, no es interesada. La caridad todo lo excusa, no es descortés, todo lo espera. La caridad se complace en la verdad. La caridad no pasará jamás. El resumen de la ley de Jesucristo en el Evangelio que predica es justamente el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo, como el principal mandamiento. Ante la pregunta que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús responde con el amor a Dios y el amor al prójimo. Predica las dos reglas como único mandamiento. Esto quiere decir que el amor a Dios y el amor de Dios, cuando es verdadero, hace brotar necesariamente el amor hacia el prójimo, hacia los hombres, hacia nuestros hermanos. La caridad divina tiene la peculiaridad de vaciarnos del egoísmo y de vivir en todo la entrega y la generosidad, es decir, vivir el amor. Cuando hay discordias, egoísmos, Dios no está en el alma. Pero cuando hay apertura, cuando hay sencillez, disponibilidad, desapego, servicio, perdón, entonces es señal de la presencia de Dios en nuestra vida. El amor al prójimo significa la búsqueda del bien de todos los hombres que están al alcance de nuestras obras. Por ejemplo, nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio, de trabajo, todos aquellos que caminan con nosotros, aún los que de cierta manera te han causado algún daño. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros
con el contexto histórico, es decir, históricamente, ¿verdad? Israel, nosotros sabemos que en la corte se observaban estrictos protocolos de duelo, ¿verdad? Mano, alguien y tiene que haber el duelo, mano, mitad pena tiene que haber, y además el hijo del rey. La reacción esperada de un rey era prolongar tantos días, bandera media hasta, vamos a hacer no sé cuántos días, por esto y por aquello. El duelo formal era el famoso, el Evel, el duelo. Ave, porque murió un familiar. Es el contexto histórico, ¿verdad?, que nosotros conocemos dentro de la cultura de Israel, la Biblia. Pero los servidores de David, que habían sido testigos de este periodo de sufrimiento, de súplica, de llanto, de parte del rey mientras el niño estaba agonizando, ahora, vea, todo lo contrario, ¿cómo es eso, rey? Ahora es donde tenemos que tener duelo por la muerte de este niño. Y sin embargo, ¿qué es lo que significa, verdad, todo esto? Porque ni los servidores no entienden. Ahora, esto muestra, queridos amigos, que como el rey, aun siendo figura pública, se mueve por un principio teológico. Entonces aquí no tenemos un principio simplemente antropológico o cultural. Tenemos que hacer duelo, vestirnos en negro, ñanerarse en va, porque un más no, etcétera, sino que es el sentido teológico, no protocolar, no protocolar. Una vez que Dios ya le habló y ya le dijo, ¿sabes qué, David? Vos cometiste esto, por lo tanto la consecuencia es la muerte. Entonces él acepta, ¿entienden? Entonces, una vez que uno acepta este desenlace que es la muerte, entonces David adopta una actitud de aceptación y de humildad. Eso quiere decir contexto teológico. Contexto teológico es aceptar la realidad, pero desde Dios, operar con la theos logos, desde Dios, teológico. Desde Dios aceptamos. ¿Y cómo vamos a aceptar teológicamente? Y quiere decir que le aceptamos a Dios en su voluntad. Porque la voluntad de Dios es la que dirige la historia. Y justamente estamos en el libro histórico. Y la característica de la teología de los libros históricos es mostrarte y decirte que el que dirige la historia es Dios. Es Dios. Y entonces el hombre se pone ante Dios, él reconoce su pequeñez y entonces acepta la voluntad de Dios. Conoce la voluntad de Dios, lucha por la voluntad de Dios, entiende que su misión es diferente. Yo no soy Dios, pero yo voy a hacer lo que Dios me pide, haciendo su voluntad. Queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Porque de aquí podemos entender también el contexto cultural antropológico, ¿verdad? Porque en la cultura semítica, es decir, en lo que encontramos aquí entre los semitas, el duelo tiene una carga simbólica muy fuerte. ¿Qué es lo que se esperaba? Y que la muerte fuera acompañada siempre por un llanto ritual. Todo el mundo. Incluso en el Nuevo Testamento encontramos las famosas plañideras. Un mío, mi cuñada lleva que se les contrataba incluso para llorar, ¿viste? Todo es cultural. Y tenían que venir a hacer un pepe por el muerto, lo que sea, ¿verdad? Dentro de todo esto, se esperaba que la muerte iba acompañada siempre con el llanto, el rasgar las vestiduras. No culturalmente, cará, rasgar, cará. Con la abstención de la comida, yacarulla, ahí ayuno, etc. La actitud entonces, queridos amigos, de David rompe completamente toda la expectativa de ellos que están esperando aquí, de una expectativa antropológica. ¿Qué es lo que esperan? Esperan que él se ponga a llorar, ahí, pepe la yajeo, porque él ya estuvo luego en una situación así de dolor, en una situación, ¿verdad?, de ayuno, etc. Todo lo contrario. Porque teológicamente quiere decir que él acepta la voluntad de Dios. Quiere decir que esta es una decisión tuya. La decisión es tuya, Señor. Yo acepto
tu decisión. Y entonces se somete al designio de Dios. David así nos enseña, queridos amigos, que el duelo no es únicamente expresión emocional. Pechañandúa, pobrecito, chuchuchú, llenacén, las lágrimas que caen, las plañideras, sino que sobre todo es una respuesta espiritual ante la voluntad del Señor. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dos minutos para Dios. Algunos protestantes dicen: yo no necesito de la Virgen María. Los católicos les respondemos: pero Jesucristo sí necesitó de la Virgen María, y Jesucristo vale mucho más que tú. Jesús necesitó de María Santísima para que lo formara en su vientre, lo trajera al mundo, lo alimentara con sus pechos, lo cuidara en sus primeros años y lo enseñara y educara como toda madre a su hijito. Jesucristo sí necesitó de la Virgen María, y nosotros, orgullosos, ¿vamos a decir que no necesitamos de ella? Los apóstoles sí necesitaron de la Virgen María. Ella los acompañaba y consolaba en sus reuniones después de la muerte de Jesús. La Santa Biblia dice que los apóstoles se reunían a orar con María, la Madre de Jesús, y podemos estar seguros de que la honraban y consultaban como la más buena de las madres y a la más sabia de las consejeras. Y los apóstoles valían más que nosotros. Los grandes santos sí necesitaron de la Virgen María. Basta con leer la biografía de los santos o santas que más fama ha tenido en la Iglesia, y se verá que siempre buscaron y obtuvieron el apoyo poderoso de la Madre de Dios. Si ellos tan fuertes llamaban a la Virgen María en su ayuda, ¿por qué no invocarla nosotros que somos débiles? Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Hay vidas que iluminan, caminos que inspiran, y hay sacerdotes cuyo sí a Dios sigue resonando más fuerte con el paso de los años. Este viernes 5 de diciembre celebramos con gratitud los 31 años de ministerio sacerdotal del Padre Víctor Luis Cabañas, un pastor que ha entregado su vida al servicio, la palabra y la esperanza. Te invitamos a ser parte de esta noche especial, viernes 5 de diciembre, 20:30 horas, en la casa de la familia Jiménez, en Fernando de la Mora. Tu presencia y tu colaboración acompañan también la misión evangelizadora de Ñandeyarañe TV, el primer canal católico del Paraguay. Vení y unamos nuestras oraciones en este momento de bendición.
A peña de yarañe eru pide peña gendúa ina upeala y añande, dale fuerza. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos, queridos amigos, concluyendo nuestro año litúrgico, 34º domingo, después de celebrar esta fiesta del Rey del Universo, Cristo Rey. Ñandeña Genduina del profeta Daniel, capítulo 7, del 2 al 14. Yo miraba en mis visiones nocturnas y vi los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Y 4 animales enormes, diferentes entre sí, emergieron del mar. El primero era como un león y tenía alas de águila. Yo estuve mirando hasta que fueron arrancadas sus alas. Él fue levantado a la tierra y puesto de pie sobre 2 patas, como un hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Luego vi otro animal, el segundo, semejante a un oso. Él estaba medio erguido y tenía 3 costillas en su boca, entre sus dientes. Y le hablaban así: levántate, devora carne en abundancia. Después de esto, yo estaba mirando y vi otro animal como un leopardo. Tenía 4 alas de pájaro sobre el dorso y también 4 cabezas. Y le fue dado el dominio. Después de esto, yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi un 4º animal terrible, espantoso y extremadamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y el resto lo pisoteaba con las patas. Y así, queridos amigos, continúa esta lectura, esta profecía de Daniel. En realidad, este estilo apocalíptico, lleva simbólico, queridos amigos, tiene un mensaje de salvación para nosotros. Y nos llega a través de esta visión, a través de estas imágenes que el profeta Daniel nos está indicando. Encontramos una profecía muy parecida a aquella del capítulo 2 también, los distintos imperios de la tierra, los representantes del poder, en este caso los que representan a las bestias, queridos amigos. Umiahuarecoa lleva un poderío temporal y Dios traerá desde el cielo luego un reino que tendrá fin. Queridos amigos, eso es lo que nosotros tenemos y sufrimos también en el día a día, en nuestras familias, en nuestra sociedad. El tiempo va pasando y también en ese tiempo que va pasando poco a poco, queridos amigos, ñandeya yuhu, cada personaje dentro de nuestra sociedad, cada personaje la yayuhu ahina lleva como tendo talla huerecoa, pero que muchas veces no responden verdaderamente upeñan de yaro yeruea ñande. Peñan de ya hipotajaisha geneca tu hanguaisha y coña de jeibe te hit tan impona mí. Ya po hanguaisha pe el bienestar y el bien común un mialas hace a upeñan de yayuhu. Cada uno es representado en esta visión apocalíptica, queridos amigos, como una feroz bestia lleva. Algo un lo lleva. Hombre peñan de yara hoy potañan de ya poponas opeare hoy come y de condiciones maravillosas para que podamos hacer una linda comunidad. Opea peñan de yambojera el reino de Dios. Así es que eliminemos todas estas bestias, estas fieras, queridos amigos, pero sobre todo hagamos y construyamos el reino de la paz, el shalom, el reino del bienestar. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente.
todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Nuestro versículo es el versículo 21 hoy. Sus cortesanos le dijeron, ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo, y cuando ha muerto te levantas y te pones a comer. Oye, ya, David, ¿verdad? Pero ya dijimos, esta es una actitud más bien espiritual, una actitud, queridos amigos, que no es una expresión emocional, de mi emoción. Ay, pobrecito, ay, ¿por qué más no? ¿Qué pena? No. Ahora nos ponemos y decimos, va, ante esta situación por la que yo he pasado, acepto, Señor. Esto es lo que yo produje, traje muerte. Y eso es lo que aquí ha sucedido. Este niño, murió, pero ahora yo acepto eso, Señor. Pero ahora me levanto. Ahí está. Qué lindo, ya hicimos la comparación. Me levantaré, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta es una síntesis de todo lo que nosotros estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento. El hijo pródigo, ¿verdad? Me levantaré, cum. Y aquí, queridos amigos, tenemos algunas palabras claves, ¿verdad? El primero es el ayunar, el tzum. Tzum en hebreo significa ayunar. Significa que más que abstenerse de comida, porque no es solamente no comer algo, sino que implica vaciar el cuerpo para abrir el alma. Tu cuerpo que se vacía, pero para abrir nuestra vida, nuestra alma. En el pensamiento hebreo, tzum es una forma de humillación interior, donde el hombre reconoce que su vida depende totalmente de Dios. Nuestra vida, queridos hermanos, depende totalmente de Dios. Entonces, ayunar mientras el niño estaba vivo fue para David un acto de intercesión, un grito silencioso que su corazón estaba elevando. Elevaba a Dios. Pero ustedes saben, queridos amigos, que en la medida en que nosotros rezamos, elevamos a Dios el corazón, no es luego para transformar la muerte de ese niño o la enfermedad de ese niño en vida y en salud, sino que es para transformar en aceptación. Upeago la verdadera oración. Es decir, la oración nos sensibiliza y nos hace entender la lógica de la vida, consecuencias de nuestras acciones. Así que, queridos amigos, cuando nosotros metemos la pata, tenemos que saber que cuando le pedimos a Dios, quítame de este Getsemaní, de esta situación negativa, lo que estamos pidiendo es una aceptación de la situación que vivimos. Porque es Dios quien dispone el alma. La palabra llorar se dice bajá. En hebreo expresa ruptura interior y entrega. Ruptura interior, bajá. Y el verbo no describe solo lágrimas, sino un quebrantamiento profundo del alma. Mi vida se quebranta, se rompe. Hay una situación difícil. Este es el famoso nefesh, ¿verdad?, que vemos nosotros. Nuestra vida interior se quiebra. No hay una correlación
de peñan de yara pues tú marangatu y veñan de bebé. No hay correlación con el aspecto nuestro, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, cuando viene la sentencia de Dios, que es el mut, la muerte, muere este niño, su llanto se detiene, no por falta de dolor, sino que porque entendimos y aceptamos que esta es la voluntad de Dios. Queridos amigos, esta es una enseñanza, pero para todos nosotros, porque peña tiene que tener formal. Está bien, yo sé que lloramos cuando vamos a un velorio, ante una persona. Claro que lloramos, que es el sentimiento profundo, ¿verdad? Pero eso pues es diferente, ¿verdad? Es una muerte, y es una muerte que no significa lo que significa aquí en este pasaje, muerte por culpa de mi pecado, ¿entiendes? Porque aquí pues el mut está queriendo decir que Shena ya pobre iba a la muerte de mi sociedad. Cuando nosotros vamos al velorio, no es que no tenemos que llorar, ¿verdad? Se llevé muchas veces, se nace cuando estoy haciendo el responso, cuando veo allá esa gente y cuando veo y siento que a quien estamos despidiendo, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a ese amigo. Queridos amigos, yo cuando voy y le hago el responso, ¿verdad?, siempre siento y veo. Y entonces ahí ya se me hace todo nudo en la garganta también. Diga, tú ya lo necesitas. Y si yo le conocí a esa persona, aunque sea por poco tiempo, enseguida uno lee el corazón y la mente de los demás. Enseguida ella pilla Pania. Entonces el llanto, la exégesis nos dice que este bajar es, queridos hermanos, el llanto orientado ¿hacia dónde? Hacia la misericordia. La misericordia de Dios, el amor de Dios que se manifestó en esa persona. La misericordia de Dios, a pesar del dolor que se manifiesta como un amor profundo de misericordia de Dios para con nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Esa noche del 18 de julio de 1830, su deseo de ver a la Santísima Virgen se le hizo más apremiante que de costumbre, y meditando sobre cómo serían su rostro, su sonrisa y su figura, la venció el sueño. A medianoche, mientras las demás novicias reposaban dentro de los toldos que colmaban el extenso salón, el suyo comenzó a abanicarse suavemente, y aunque la tímida brisa la despertó, volvió a cerrar sus ojos, pero no tuvo tiempo de conciliar el sueño porque una voz infantil la llamó varias veces por su nombre, y la hermana Catalina Labouré se incorporó, apartó la cortina, y en medio de la penumbra distinguió junto a su camastro a un niño que susurrando le dijo: «Levántate pronto y ven a la capilla, que la Santísima Virgen te espera». A pesar de que vaciló en principio, el mensajero le dijo que no tuviera temor, porque sus hermanas dormían profundamente y no notarían su ausencia. Entonces, de puntillas, siguió al infante, a cuyo paso se iban encendiendo los faroles del pasillo, y al llegar el guía tocó sutilmente la puerta que estaba cerrada con llave, e inmediatamente se abrió de par en par y el interior de la ermita, profusamente iluminado, parecía listo para la misa de gallo. Sorprendida y sobrecogida, la hermana Catalina Labouré se arrodilló junto al presbiterio. Unos instantes después, la sacó de su marasmo el roce de un vestido de seda, y al mirar de dónde provenía el sonido vio a la Santísima Virgen, que avanzó con paso majestuoso y ocupó la silla sacerdotal, e invitó a la novicia a postrarse junto a ella y a posar las manos sobre sus rodillas. La Madre de Dios le dio consejos,
vaticinó las desgracias que se abatirían sobre Francia en los años siguientes, predicciones que se cumplieron al pie de la letra, y le notificó la misión que le tenía reservada, por la cual sufriría en silencio, pero al final recibiría su recompensa. Al cabo de 2 horas, la Santísima Virgen le tomó las manos, la miró dulcemente y luego se desvaneció ante sus ojos. Catalina Labouré, nacida en Pain-le-Moutier, Francia, el 2 de mayo de 1806, aunque era una de las menores de la familia, al morir su madre cuando ella contaba 9 años, debió asumir el rol de ama de casa, lavar, planchar, cocinar, atender a su padre y a sus 8 hermanos, además de cuidar los animales de la granja, y le alcanzaba el tiempo para ayudar a los pobres y vivir extensas jornadas de oración, que intensificó cuando su hermana María Luisa, ingresó a la comunidad de las Hijas de la Caridad. Y como su padre le impidió seguir ese ejemplo, porque confiaba en obtener para ello un matrimonio ventajoso, esperó con paciencia su oportunidad. Entre tanto aprendió a leer y a escribir, redobló su labor con los desvalidos, hecho que reforzó su determinación, y por fin a los 24 años, en abril de 1830, Santa Catalina Labouré fue admitida en la misma congregación en la que, después de culminar su noviciado, asumió los oficios más humildes con abnegación, sin restarle tiempo a su verdadera devoción, que era la atención de los ancianos y enfermos. 3 meses después de pronunciar sus votos, Santa Catalina Labouré fue citada a la capilla, en donde sostuvo un tierno coloquio con la Santísima Virgen, que entre otras cosas la volvió a visitar el 27 de noviembre de ese mismo año. E iba vestida con túnica y manto blancos, apoyada sobre un semiglobo terráqueo, pisando a la serpiente, mientras extendía sus manos, y de ellas salían haces luminosos que apuntaban hacia la tierra. De pronto se formó en torno suyo un óvalo, dentro del cual apareció la frase: «Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti». Al tiempo que se perfilaba el mensaje, la Santísima Virgen le pidió a Santa Catalina Labouré que hiciera acuñar una medalla fiel a la escena que acababa de presenciar, y le prometió que quienes la llevaran recibirían grandes gracias. Luego, girando sobre sí misma, su figura se fue esfumando, y en su lugar emergieron 12 estrellas alrededor de todo el óvalo. En el centro asomó la letra M, de la que brotó una cruz, y en la parte inferior se dibujaron el corazón de Jesús coronado por una diadema de espinas y el de la Santísima Virgen con una espada atravesada. Cuando terminó la visión, Santa Catalina Labouré le comunicó el mensaje y la petición de la Virgen a su director espiritual, Juan María Aladel, quien, aunque al principio no le creyó, al cabo de 2 años le notificó al obispo lo ocurrido, y el prelado ordenó que fueran acuñadas 2000 medallas, las mismas que muy pronto se agotaron, y a partir de ese momento tuvieron que acuñarse cientos de miles, porque se volvieron muy populares debido a las mercedes otorgadas, y así se difundió la devoción de la medalla de la Inmaculada, así fue llamada en principio, pero los devotos impusieron el nombre que hoy ostenta, la medalla milagrosa, y en cuestión de pocos años, esta advocación se tomó todo el mundo, aunque persistía el misterio de su origen, pues Santa Catalina Labouré permaneció en su mutismo, continuó su vida de oración, servicio y desempeñando durante 46 años sus humildes oficios como de costumbre, sin contarle sus experiencias místicas a nadie. Sin embargo, como la apremiaban las enfermedades propias de la vejez, le daba vueltas a la parte final de su promesa hecha a la Madre de Dios, que consistía en la erección de un altar en honor de la medalla milagrosa, sin que se sospechara de su intervención. Entonces, la Santísima Virgen le dio permiso de contarle toda la verdad a su superiora del convento de las Hermanas de la Caridad, y la abadesa cumplió su anhelo y le hizo justicia a su nombre. El 31 de diciembre de 1876, 6 meses después de que el mundo se enterara de lo ocurrido, Santa Catalina Labouré falleció en olor de santidad en el mismo monasterio de la Rue du Bac, en donde la Virgen le habló y del que nunca salió. Fue canonizada por el Papa Pío XII en 1947. Por eso, hoy, 28 de noviembre, día de su festividad, démosle gracias a Santa Catalina Labouré por dejarnos como herencia la medalla milagrosa, que es la viva expresión de la misericordia de la Santísima Virgen.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre. Vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañe. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also, You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 21. Sus cortesanos le dijeron a David: ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el niño cuando estaba vivo, y cuando ha muerto te levantas y te pones a comer. Oye, ya todavía llevar. Porque él rompe toda regla cultural. Entonces él se va y, bueno, no digo que hace fiesta, pero sí se postra ante el Señor, reconoce la voluntad de Dios y, bueno, dice, tenemos que volver ahora a la vida normal. Eso que yo no supe hacer antes, ahora, con el tiempo que me sobra de vida, tenemos que hacer todo lo posible. Una primera enseñanza es que el misterio del sufrimiento aceptado, queridos amigos, este misterio del sufrimiento aceptado, misterio del sufrimiento, ñandelanda ya aceptá y no sé yo qué, no vamos a poder seguir adelante. Vamos a estar siempre ahí llorando, ñañe lamentata, ya es otra. Pero no vamos a cambiar nada, recuerden. La muerte tiene que ser para nosotros transformación, transfiguración. Se puede interceder. Y lo que se debe aceptar es justamente esa situación de lo que Dios nos dice. Un segundo elemento, queridos amigos, es la oración mientras hay esperanza. Es decir, David no es también que dice, sí, yo acepto la voluntad de Dios y se queda ahí tranquilito, ya guapuya tereré, ya que hay lo que sea. No, él también llora, sufre. Pero mientras hay
oración, mientras él pide al Señor, hay siempre esa esperanza de que una luz pueda brillar. Pero aceptar la voluntad de Dios, porque este niño murió, uno puede decir, Dios no le hizo caso. Desde ahora ya no voy a tener esperanza porque Dios no cumplió. No, sino que la verdadera fuerza de la acción de Dios fue la conversión de David. Ese es el verdadero milagro. Y esa es la verdadera esperanza que se consigue. Lo que estábamos esperando es que David se convierta y que no viva de acuerdo a lo que él quiere y como él quiere por su cabecita. Es un proyecto, una persona, una situación. Vale la pena luchar entonces espiritualmente. Una tercera enseñanza es el duelo transformado por fe. El dolor, pero que se transforma porque tengo fe. Y claro, si yo no tengo fe, para mí la vida termina aquí. O manoma. Ya no tengo esperanza. No. Para el creyente, para la persona que se siente iluminada y se siente serena por esta razón, entonces lo que Dios permite es el camino de santidad. Dios permite un camino de santidad, y esa santidad ¿de dónde proviene? De la sabiduría, del bim. Esto es lo que Dios siempre me ofreció y que yo tengo que hacerlo y tengo que luchar, tengo que conseguir. Una cuarta enseñanza, queridos amigos, es la pedagogía de Dios. Y esta es la pedagogía del límite, hasta dónde podemos llegar. Y a través de los desenlaces, es decir, así como termine. Este es el límite. La sumisión humilde fortalece el corazón. O sea, ¿hasta dónde yo puedo llegar? Pero, queridos amigos, cuando nosotros nos sometemos en la sumisión humilde, sumisión a el Señor, entonces esto hace que se fortalezca nuestra vida. En nuestra debilidad nosotros nos fortalecemos. Y hay una última enseñanza, queridos amigos. Este versículo que nos está diciendo, sus cortesanos le dijeron, ¿qué manera es esta de proceder? Ayunabas y llorabas por el hijo cuando estabas vivo. Y en cuanto a muerto, te levantas y te pones a comer. Te levantas y te pones a comer. De ti, gran contradicción la de ella, pues a ella. Sin embargo, queridos amigos, este testimonio público es del creyente. El testimonio público del creyente. Yo tengo que dar testimonio, tengo que mostrar y lo voy a demostrar. Y este es mi testimonio público. Como David, nuestras reacciones ante la pérdida pueden enseñar a otros cómo confiar, incluso en medio del dolor. Como David, nuestras reacciones ante la pérdida pueden enseñar a otros cómo confiar incluso en medio del dolor. Así es que, queridos amigos, estas enseñanzas son demasiado importantes. Ese testimonio público, sobre todo del creyente. Diga tú, ñande, entonces la llevo quininia lleva. Ñande veañan va puana, ya es acá, ña punanuyan. Porque la muerte es la que nos da a nosotros vida. La muerte de las cosas negativas. Mi vida es tu muerte. Y sepulturero tengo la me lleva. Pero aquí, queridos amigos, mi vida es tu muerte. Quiere decir que nosotros matamos lo negativo, matamos aquello que no nos va a ayudar a crecer. Mañana, entonces ya huele cota, pete taña y cotemeina, pe oga piña y cotemeina, pe ñandere coeo y ñande ya y cuajaja y cotemeina. Es decir, la vida en Dios, la vida que nos lleva a la felicidad, y no ser hombres del sepulcro, no ser hombres muertos, sino que hombres vivos resucitados. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.